Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este video es para la clase de Historia Universal Contemporánea, correspondiente al día 1 de junio de 2020. En primer lugar, antes de iniciar la clase, les recuerdo que el día 5 de junio cortamos calificaciones, por lo tanto, todas las tareas, trabajos y cuestiones que corresponden al primer parcial deben entregarse a más tardar ese día a las 11:59 de la noche. De otra forma, ya no serán considerados para efectos de calificación. También recordarles que dentro de 15 días tendremos examen. Entonces, lo que veremos hasta el día de hoy es lo que corresponde a primer parcial. La próxima sesión ya es segundo parcial, aunque el examen sea dentro de 15 días. Eso se los recuerdo, lo dejo en claro para todos ustedes. Y bueno, vamos a la clase. La sesión pasada estuvimos hablando de la Revolución Industrial y ya empezábamos a esbozar el largo siglo XIX, ya en su sentido más estricto. Y bueno, lo que nos corresponde ver en esta sesión es el resto del largo siglo XIX, hablar de los movimientos obreros hacia la mitad del siglo y la época imperialista a finales de ese siglo, lo que Hobsbawm llama la era del capital y posteriormente la era del imperio. Pero antes de iniciar, yo dejé una pregunta a través de la plataforma de Google Classroom que noto que algunos de ustedes ya contestaron y por lo tanto pues vamos a dar respuesta un poco a esa pregunta. Decía la pregunta que cuál fue el primer derecho que los trabajadores obtuvieron, cuál fue el primer derecho laboral que adquirieron los trabajadores. Y había ahí una serie de opciones. La pregunta era de opción múltiple. Y bueno, algunos de ustedes me hablaban del salario mínimo, otros más de la jornada de 8 horas, pero creo que hasta el momento solo uno de ustedes había atinado a la respuesta que es correcta, que es el derecho de huelga. El primer derecho que los trabajadores obtuvieron fue el derecho de huelga porque es la llave para exigir todos los demás derechos. Recordarán que en la clase pasada hablábamos de una precarización del trabajo, cómo el trabajo se comienza a hacer cada vez más precario, los salarios, los pagos, las jornadas laborales son cada vez más largas. La sociedad del 19 veía como algo hasta cierto punto normal que un trabajador pues trabajara unas 12, 14 horas de trabajo, 16, era bastante usual. El proletariado en esa época pues tiene una carga de trabajo más alta y pues los salarios se rigen por la ley de la oferta y la demanda. Lo que quiere decir que entre más trabajadores haya, más, vamos, menor va a ser el salario que les toque, porque si hay pocos puestos de trabajo y muchas personas queriendo acceder a él, pues el trabajo se malbarata. Y si tú no quieres que te paguen 100 pesos, pues habrá otros 50 o 100 que sí quieran que les paguen esa cantidad. Entonces, hay que tener cuidado al pensar en esto porque los salarios de la época son muy bajos. Las jornadas de trabajo son altísimas. Y esto va a empezar a provocar, como ya lo decíamos en la clase anterior, una precarización del trabajo. Algunos grupos comenzarán a exigir mejores condiciones de trabajo y comenzarán a surgir algunos teóricos como Marx
que hablaba de la burguesía y el proletariado como casi casi como agua y aceite, porque decía Marx, y de hecho es parte del eje conductor de esta clase, eh, decía Marx que hay una lucha de clases constante, que la historia siempre se ha visto marcada por la lucha de clases y que en ese momento la lucha que se encontraba entre opresores y oprimidos es la de burgueses y proletarios. Dice, siempre ha existido una lucha de clases y la que nos está tocando ahora es la de burgueses contra proletarios. Decía él, bueno, la burguesía son los dueños de los de los medios de producción, perdón, son los dueños de los medios de producción y por lo tanto esos empresarios, esos burgueses, explotan al trabajador y adquieren un beneficio indebido, que es lo que se llama plusvalía. No es esta una clase de marxismo, no vamos a entrar a conceptos sobre plusvalía y todo eso que veremos en la clase de sociales, sociales 1, cuando lleguen a tercer cuatrimestre, pero sí que nos quede claro que comienzan a surgir estas ideas de burgueses contra proletarios y que además el proletariado comienza a sentirse utilizado y que, bueno, funcionan casi casi como si fueran máquinas. Si nos damos cuenta, pues es una época en la que comienzan a surgir las grandes máquinas y la fuerza de trabajo se ve también como una mercancía en ese momento. Se dice, bueno, es que el trabajo lo puedo comprar con dinero, como sucede con las otras mercancías. Y bueno, una máquina no tiene vacaciones, no tiene utilidades, no tiene salario mínimo, etc. Sin embargo, podemos darnos cuenta de una cuestión, y una cuestión muy importante. El, el trabajo, pues es desempeñado por seres humanos, y los seres humanos tienen necesidades, y comienza a haber esta idea de que se tiene que dar ciertos derechos a los trabajadores. Ojo, no existía el derecho de huelga en el siglo XIX, a principios, mediados del siglo XIX, no existía el derecho de huelga. Esto que para nosotros es tan natural como el hecho de que si a los trabajadores no les pagan, bueno, pueden acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, exigir el derecho de huelga y, seguido los trámites legales, cerrar la empresa hasta en tanto no les paguen, era algo que no sucedía en el siglo XIX y además no era legal. No era legal que los trabajadores tuvieran ese derecho. No era legal tampoco que los trabajadores tuvieran un salario mínimo. Y tampoco era legal que cobraran un aguinaldo al año, que tuvieran utilidades o que tuvieran vacaciones o días de descanso. No existían estas ideas. El trabajo estaba precarizado y hacia la década de 1860, 1870, comienzan a surgir los primeros movimientos obreros. Sobre todo en Europa, después se plagarán en América, porque, ojo, América en esa época, sobre todo Estados Unidos, vivía pues una guerra civil y los países de Latinoamérica, con poquísimas excepciones, pues estaban en la misma situación. México en la década 1860-70, pues está viviendo la intervención francesa y el Segundo Imperio, el de Maximiliano, la Guerra de Reforma, es decir, es una época conflictiva en América, pero es una época conflictiva políticamente, en tanto que en Europa comienzan a surgir los primeros movimientos obreros, los trabajadores que comienzan a coaligarse y a generar
algunas instituciones para pues poder de alguna manera defender sus propios intereses. Así es como comenzarán a surgir los primeros sindicatos y las primeras asociaciones de trabajadores. Inclusive es ya en esos momentos cuando empieza a surgir la primera internacional. En 1864 comienza a surgir la primera asociación internacional de trabajadores, que así se le conocerá como la primera internacional. También a todos, cuando nos hablan de este concepto, suena interesante porque dicen la primera qué. No, no es un qué, es la primera internacional tal cual. Así se le conoce, la primera internacional, que es una asociación internacional de trabajadores para la defensa de sus intereses. Y después vendrá la segunda internacional y luego la tercera internacional o internacional socialista. Vayamos por partes. El primer derecho que los trabajadores están exigiendo no es otro que el derecho a libremente asociarse y estallar una huelga. Y les pongo este pequeño ejemplo. Cuando en una empresa no hay sindicato, no existe todavía ningún sindicato ni nada, los trabajadores tienen el derecho de formar su propio sindicato. Y si así lo desean, los trabajadores pueden juntarse, hacer una pequeña asamblea, formar un sindicato o formar una coalición temporal de trabajadores y pedirle a la Junta de Conciliación y Arbitraje que les tenga por registrado su sindicato y además emplazar a huelga al patrón. Normalmente, todas las empresas tienen por lo menos un emplazamiento a huelga al año. Todas. Es algo normal. Siempre se hace y ese tipo de demandas siempre se hacen con emplazamiento a huelga. La situación es que la huelga es, como ya lo dije, la llave para los demás derechos laborales, porque para poder exigir un mejor salario, huelga. Para poder exigir día de descanso, pues la huelga. Para poder exigir vacaciones, pues la huelga. Vamos, la huelga es el mecanismo de presión que tiene un sindicato para obligar a los patrones a que cumplan sus demandas. ¿En qué consiste una huelga? Pues en cerrar las instalaciones y entonces, si el patrón no puede producir, pues va a empezar a perder. Por eso es un mecanismo de presión. Ahora, quienes saben de cuestiones sociales, pues les podrán decir que la mejor huelga que existe es aquella que no estalla. Es decir, aquella en la cual antes de llegar al estallido de la huelga, entre el trabajador y los patrones, hay un, un consenso de qué es lo que se va a hacer y llegan a un acuerdo y entonces la huelga no estalla. Ustedes tuvieron recientemente el caso de la huelga de la Universidad del Estado, que estuvo cerrada durante varios meses. Y bueno, esa situación fue bastante seria porque en el caso de la universidad, bueno, la cierran y ¿quiénes son los perjudicados? Pues los estudiantes. Pero en una empresa normal, pensemos cualquier otra empresa, cerrar la empresa le afecta directamente al patrón. Él va a ser el primer afectado porque le cierren la empresa y tenga que parar su producción. En el caso de una universidad como la del Estado, pues vamos, eh, cerraron las puertas de la universidad, pusieron las banderas rojinegras y bueno, el rector ahí estaba en su casa muriéndose de la risa porque
pues bueno, él seguía cobrando su cheque. Finalmente él podía seguir cobrando su cheque y a él no le afectaba, ni a la junta de gobierno, ni a los consejeros universitarios. En el caso de las empresas públicas es más complicado decir que una huelga realmente es un mecanismo de presión, pero en las empresas del sector privado, por supuesto que la huelga es un mecanismo de presión impresionante, porque parar la producción, eh, así sea por unas horas, es una gran afectación. Figúrense que de pronto los trabajadores de los Oxxos decidan cerrar. Bueno, pues uno tendría más problemas para ir a comprar, pero finalmente hay tiendas de la esquina, hay 7-Eleven, puede uno comprar. El afectado no es el consumidor, el afectado es la empresa porque ella no puede vender. Y si durante ese tiempo se prolonga más de la cuenta, pues los productos que tiene se van a empezar a echar a perder. Y eso va a ser una merma para la empresa. Es decir, la huelga, como ya lo platicaba, es el primer derecho que los trabajadores obtienen. Y a partir de ahí comenzarán una serie de demandas. Principalmente lo que hoy tenemos como, pues como derechos mínimos laborales. La jornada de 8 horas. Jornada máxima de 8 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu jornada es superior a las 8 horas, te tienen que pagar las horas extra. 2. Que tengas un día de descanso a la semana. Esto no existía. Que tengas un día de descanso a la semana. Vacaciones. En el caso de México somos uno de los países que tiene menos periodos vacacionales a nivel global. Vamos, la media mundial está sobre los 20 días al año de vacaciones y los mexicanos pues tienen entre 6 y 15 días de vacaciones, sobre todo el sector privado. Las vacaciones obviamente pagadas, o sea, no pensar en que te vas de vacaciones y no te van a pagar, no, vacaciones pagadas. Por supuesto, la existencia de un salario mínimo, que los trabajadores deben cobrar un salario mínimo, por lo menos, ¿sí? Ese salario mínimo, como su nombre lo dice, es lo mínimo que una persona debería de cobrar. El pago de aguinaldo, un aguinaldo al año, que en otros países es una bonificación de fin de año o con otro nombre, pero es una prestación que los trabajadores tienen al final del año. El pago de utilidades, ¿no? El reparto de utilidades que se hace en el mes de mayo en la mayoría de las empresas. Siempre, no todas las empresas generan utilidades y por lo tanto no todas las empresas reparten utilidades. Eso es muy importante. Pero es una prestación también de ley. Todas esas prestaciones que estamos acostumbrados se ganaron con sangre. Los trabajadores tuvieron, así como está sucediendo ahorita en Minneapolis, quienes no están enterados del asunto, por favor busquen información sobre este tema, las protestas que está habiendo en Minneapolis, en este caso es por racismo, pero ese tipo de protestas de incendiar edificios y todo eso, era el tipo de protestas que de pronto los trabajadores tenían para poder exigir los derechos laborales. Y bueno, al grado que en el caso del 1 de mayo, pues los mártires de Chicago precisamente son trabajadores que están en una huelga y que son acusados de haber lanzado una bomba y matado a un policía. Vamos. Pero son acusados más bien por su condición de trabajadores. Precisamente por eso se les conoce como los mártires de Chicago, en una protesta que inició el 1 de mayo, y por eso es que el 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo. Paradójicamente en Estados Unidos no se celebra el 1 de mayo, pero sí se hacía en la Unión Soviética. Bueno,
El asunto es este. Los trabajadores comienzan a exigir este tipo de derechos, no siempre por la vía pacífica. Ojo, son los grandes movimientos obreros que primero en la década del 60 del siglo XIX y después hacia la década de 70s, 80s del siglo XIX en América. En muchos casos, la política pública que había contra las huelgas era la represión. Ustedes encontrarán que sobre todo en el gobierno de don Porfirio, aquí en México, la política era represión. Definitivamente reprimir esas protestas. Pero en otros casos, pues poco a poco se iban soltando algunos derechos laborales a causa de tantas pugnas. Esto provoca, reitero, la formación de los primeros sindicatos, las primeras asociaciones de trabajadores. Y bueno, por supuesto que los trabajadores van a tener entonces cierto poder. Poco a poco comenzarán a ganar cierto poder, sobre todo los grupos sindicales, los derechos colectivos. Esto, reitero, hacia mediados del siglo XIX. También en ese momento es la época en la que sucede aquí en los Estados Unidos la guerra civil, que precisamente era una guerra civil entre dos modelos económicos, el modelo capitalista que tenía el norte y el modelo esclavista que tenía el sur. Muy interesante porque los estados del norte de los Estados Unidos, Nueva York, Nueva Jersey, Delaware, esos estados de la costa este y del norte de los Estados Unidos, pues tienen una tradición más bien liberal que se espantaban con el asunto de la esclavitud. Estaban pugnando por la liberación de los esclavos. Claro, porque el modelo económico existente en esa zona más industrializada, pues era el capitalismo. Y entonces los capitalistas veían con malos ojos el tema de los esclavos, porque al esclavo le tengo que dar techo, al esclavo le tengo que dar comida, y al trabajador, pues le doy su sueldo, y él sabrá si come, si no come, si puede pagar la renta, etc. Entonces, mucho cuidado con ello. Y algo que es también preciso es que el sur eran poblaciones más bien agrícolas. Y la finalidad de tener esclavos era precisamente porque los esclavos no se conglomeraban en ciudades, sino que vivían en la casa del amo. Comían, el amo les daba de comer, el amo les daba techo, el amo les daba protección, eran esclavos y trabajaban en la finca. Se llegó a dar el caso de esclavos que fueron liberados en el sur, se van al norte a querer obtener trabajo y es tan precario el trabajo en el norte que regresan al sur. Es parte de lo que se narra en películas como Lo que el viento se llevó, que es un clásico además. Pero la realidad en el fondo es otra. Están luchando dos modelos de producción distintos. El modelo capitalista en el norte, las industrias, y el modelo esclavista en el sur, que son pues los ejidos y las plantaciones. Estalla una guerra en Estados Unidos en la década del 60. Y ojo, esa guerra fue entre los yanquis que están en el norte y los confederados que estaban en el sur. No es casualidad que el equipo de béisbol de Nueva York sean los Yankees de Nueva York. Vamos, Nueva York siempre fue uno de los estados más liberales en ese sentido, porque además ahí comienza a surgir una ciudad enorme, ya desde la época colonial e incluso después, pues la ciudad de Nueva York comienza a expandirse y es la industria
la que está ahí presente, en tanto que en el sur, pues son más bien agricultores. Una guerra civil en la década del 60 que está en gran medida justificada con los derechos civiles de los trabajadores y sobre todo de los esclavos, porque además en su mayoría los esclavos eran negros. Entonces, toda esta cuestión de la esclavitud era el problema, pero no era un problema de racismo. O sea, el racismo en Estados Unidos era algo que estaba completamente normalizado y que además no se estaba hablando de la cuestión de igualdad racial. De lo que se estaba hablando era de libertad política de todos, ¿sí? De seguir este modelo de libertad, pero para un modelo económico capitalista, que es el que estaba en el norte con los yanquis. Finalmente, bueno, en esa guerra terminan ganando los yanquis y termina ganando la Unión, porque hacia el sur la intención era la Confederación, los Estados Confederados de Norteamérica, y su intención era estar más bien separados. Eh, de hecho, hubo varios estados de los Estados Unidos que deciden separarse de la Unión. Esto en la década del 60. Y reitero, en toda América hay ese tipo de movimientos, pero en Estados Unidos es muy claro que es por una cuestión de tipo económico, que el motor de esta guerra es de tipo económico. Y bueno, finalmente podemos hablar de los años finales del siglo XIX. La época victoriana o la Belle Époque, como también la vamos a conocer. La Belle Époque, entendida como ese periodo entre 1880 y 1914. Un periodo ya ciertamente posterior a estas luchas y en donde sigue habiendo movimientos obreros, pero en el cual los inventos han alcanzado su máxima expresión. Ya es una sociedad con electricidad, ya es una sociedad que tiene teléfono, que tiene telégrafo, que tiene fonógrafo, donde empieza a surgir el cinematógrafo y donde pareciera que se están alcanzando el punto máximo de la civilización humana. En Europa, las guerras han terminado. Hacia 1880, las guerras internas en Europa han terminado y en cambio parece que estamos en una sociedad que tiene todo el progreso a su disposición. Es una época, la Belle Époque, por eso se llama así en francés, la época bella. Se consideraba la mejor época para vivir. Se decía, es que estamos viviendo en la mejor época porque no hay guerras, porque hay grandes avances tecnológicos y porque el ser humano pues parece que finalmente alcanzó el progreso, alcanzó la cima de la civilización. Pero esto, por supuesto, en Europa, por supuesto, en las élites. Es decir, entendamos algo, esta concepción de la Belle Époque es atendiendo a las élites políticas, económicas y sociales de la época, no atendiendo a la población en general, sino a las élites, a quienes están hasta arriba, a quienes pertenecen a la sociedad más alta. Es interesante porque en el caso, por ejemplo, de México, hacia la década de 1880, pues que está gobernando ya Porfirio Díaz, pues esta idea de traer el progreso a México está imperando. Hay que traer el ferrocarril, hay que traer el telégrafo, hay que agilizar las comunicaciones, hay que
facilitarle a los empresarios que pongan sus empresas. Y es una época de bonanza económica, pero también es lo que llama Eric Hobsbawm la era del imperio. ¿Por qué? Porque comienzan a surgir los grandes imperios. En Europa, dos grandes países que hoy conocemos no existían a principios del siglo XIX y a mediados se consolidan como estados nacionales. El primero de ellos, Alemania. Para el que no tenga noción, hasta antes del XIX, en Alemania, lo que hoy conocemos como Alemania, sí hay un idioma común, que es el alemán, sí hay cultura común, claro. A veces había gobierno en común, que era el imperio, pero más bien eran pequeños reinos. Renania, Baviera, Austria, eran pequeños reinos que poco a poco empiezan a homologarse, juntarse y en un momento en el siglo XIX, con Otto von Bismarck, se unificará y surgirá un Estado-nación que conocemos como Alemania, el Imperio Alemán, que pretendía ser, ojo, el sucesor del Sacro Imperio Romano-Germánico y, en última instancia, el sucesor del Imperio de Carlomagno, que es, vamos, el Imperio de Carlomagno es en la Edad Media. Y tenemos, por otro lado, Italia, que en ese entonces no era un país, era una serie de estados pequeños. El más grande era los estados pontificios, que abarcan lo que hoy es Roma, pero además estaba Florencia, Venecia. Eran zonas y eran ciudades que poco a poco se comienzan a cohesionar para formar Italia. De hecho, se cumple ahí el gran anhelo de Nicolás Maquiavelo de una Italia unificada. Y es cuando surgirá el Estado-Nación italiano con Giuseppe Garibaldi. Tenemos, por lo tanto, hacia esa década, un imperio británico, que es el imperio más grande del momento, que tiene posesiones en los 5 continentes, ¿sí? Tenemos un imperio alemán, que está extendiéndose, además, a lo largo del centro de Europa, y que no solamente es ese imperio, sino el imperio austrohúngaro, que es su principal aliado, el imperio de Austria-Hungría, Italia, que se está consolidando. Tenemos a Francia, que es una gran potencia, porque ya para entonces, pues España ha decaído. Y tenemos un imperio ruso que se extiende por por todo lo que hoy es Rusia y todo lo que en su momento fue la Unión Soviética. Es la era del imperio, los grandes imperios, inclusive el imperio japonés. El único de las grandes potencias que hoy conocemos y que no está en ese listado, pues son los Estados Unidos. Y veremos por qué en la sesión siguiente y en las sesiones que sigan sobre la Primera Guerra, platicaremos un poco de por qué Estados Unidos no era potencia en ese momento, era uno de tantos países que existían en el mundo, sí con cierto grado de industrialización y todo, pero no era una potencia sino hasta después de la Primera Guerra Mundial. Bien, entonces es la era de los grandes imperios, es la era de eh, la Rusia imperial, el Imperio Británico y de las grandes conquistas territoriales. Precisamente por eso es por lo que en su momento Francia
intentó imponer un imperio en América Latina, no solo en México, también en Centro y Sudamérica intentó Napoleón III imponer un imperio en América Latina. No se le dio más bien en África. Y si nos damos cuenta, pues la existencia de todos estos imperios, pues sí representaba una amenaza hacia la paz, pero una amenaza muy lejana. Se pensaba que la paz ya se había alcanzado, pero en el fondo todos estos países están armándose. La década de 1900 es la época de la paz armada. Comienza el siglo XX matemático en 1901 y los grandes inventos de la época van también encaminados a la guerra. Es cuando se inventa el TNT. De hecho, en la dinamita, cuando se inventa, la inventa Alfred Nobel, que cuando se da cuenta de lo que ha inventado y que además se da cuenta de los usos militares que tiene la dinamita, decide donar todas esas regalías a la creación de un premio que se otorgue a quien tenga la mayor contribución en la medicina, en la literatura, en la física, en la química, que son los 4 premios que dejó Alfred Nobel. Después se crearía el Premio Nobel de Economía, pero ese no es propiamente un premio Nobel porque no está en el testamento de Alfred Nobel. Los premios que se otorgan son el de literatura, el de medicina, el de física y el de química. Bien, voy a dejar hasta aquí el tema. Les pido, por favor, contesten el cuestionario que se va a dejar a través de la plataforma y todo aquello que tengan atrasado, donde no tengan calificación, tienen hasta el día 5 para podérmelo entregar. Les pido encarecidamente, después de esa fecha, yo ya no puedo porque aplicaremos exámenes y la intención es que se aplican exámenes e inmediatamente ustedes después tengan su calificación del primer parcial. Pues no puedo estar retrasando esa entrega hasta que alguno de ustedes quiera entregar. Por favor, traten de entregar puntualmente. Muchas gracias y que tengan un excelente día.